traemos, hermano, de este mes de abril, preparándonos para las bodas, bueno, para la boda. Y precisamente el miércoles pasado, cuando iniciábamos este tema, yo te tocaba tres puntos muy importantes en los que tú tenías que poner atención y que posiblemente ya se te hayan olvidado al día de hoy. Y uno de ellos, hermano, era ocupar bien el tiempo. El segundo, hermano, era, bueno, no, creo que no lo dije así, pero el segundo era detener la doctrina, mantener la doctrina. Y el tercero, una relación con Dios. Así que esos tres puntos los veíamos, hermano, por la importancia de lo que representan en la enseñanza que tenemos como vertebral. Mateo 25:10, hermano, nos dice que lo teníamos ahí. No le quiero quitar palabras por lo importante que es. Te lo iba yo a parafrasear, pero lo leo bien exactamente. Mateo 25:10, nada más para dar la introducción. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, este versículo, hermano, dice que las que estaban preparadas. Y yo te explicaba ese miércoles a través de la predicación que estas tres cosas, hermano, nos sirven de preparación. Cuando tú y yo leemos, aleluya, la parte completa de esta porción de Mateo 25, a partir del capítulo 1 hasta el versículo 13, la Biblia nos muestra que Jesucristo, hermano, amén, hizo énfasis, aleluya, en algunos elementos muy importantes para poder de alguna manera comprender el mensaje que Él nos quiere dar. Así que Él usa esta figura de las vírgenes, usa la figura del aceite, usa, hermano, aleluya, la figura del novio, la figura de las vírgenes, usa la figura de una puerta que se cierra, y usa, hermano, aleluya, algo, amén, en donde el Señor se centra y donde nosotros quizá no hemos puesto mucho énfasis, pero hoy lo vamos a hacer. Y Él, hermano, amén, en estas figuras que usa, aleluya, decide hacer alusión, amén, a la forma en la que las personas, o la forma en la que estas vírgenes se han estado conduciendo, aleluya, durante su vida, y cómo en el punto, aleluya, más importante, en el punto, por decirlo así, más crítico, aleluya, ellas, hermano, amén, unas de ellas no pueden, aleluya, esperar o estar en el momento indicado, y otras sí. Así que vamos a ir ahí a Mateo capítulo 25, versículo 1, del 1 al 4, en donde tú y yo vamos a mirar, aleluya, cómo el Señor Jesucristo, hermano, hace énfasis a dos cosas muy interesantes, amén, que es el tuétano de la historia, es el tuétano de la enseñanza. Porque es de aquí, hermano, de donde se desprende, amén, si tú y yo vamos a estar, aleluya, atentos para trabajar en lo que debe trabajarse, para preparar como se debe de preparar. Porque cuando hablamos de prepararnos para la boda, tenemos que tener los elementos que nos permitan saber que estamos en esa preparación. Cuando yo era niño o chavo, adolescente, en la casa de mi abuela preparaban mole, pero lo preparaban de ese estilo ancestral. Asaban chiles, asaban pepitas, recuerdo, chocolate, otro tipo de chiles, y todo lo iban, hermano, preparando en diferentes casos o en diferentes formas. Pero cuando todas esas cosas que ellas preparaban lo ponían en una sola cazuela, eso ya olía a mole. Y tú volteabas a ver adentro de la cazuela y no había mole. Pero todos los ingredientes, hermano, estaban listos para hacer un mole. Entonces, cuando hablamos de prepararnos para la boda, tenemos que hablar, hermano, de esos ingredientes, aleluya, que nos ponen listos para aquel día. Cuando tú y yo vamos a estar hablando este mes de que necesitamos prepararnos, por eso te toqué tres temas, aleluya, la vez pasada. Una, que tú sepas usar bien el tiempo. Dos,
que la doctrina, hermano, en ti, que ese discipulado en ti no se diluya. Y tres, que tu relación con Dios esté presente. Porque esas tres cosas te preparan para aquel día. ¿Estás aquí? Y hoy vamos a hablar de esta porción igual. Mateo 25, versículo 1 al 4. Entonces, está hablando Cristo. Entonces, se refiere a un tiempo, a un momento. Entonces, reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Orar, Padre, quiero darle gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Dios, porque esta palabra es viva, es eficaz, es más cortante, Señor, que toda arma de dos filos, Dios. Y tiene la capacidad de entrar en nuestras vidas, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nosotros, mi Dios. Aleluya. Y alcanza a dividir nuestro pensamiento, Señor. Puede Dios, aleluya, hacernos discernir entre el bien y el mal. Te ruego, Dios, aleluya, que tu Espíritu Santo, que es el único que puede estar en nosotros, ayudarnos a discernir, es el único que puede, Señor, revelarnos tu voluntad, mi Dios, pueda trabajar en nosotros, Señor, y en cada uno, Dios, de nosotros, Señor, aleluya, para que nosotros podamos mirar, Señor, si hoy nuestro andar es prudente o si nuestro andar es insensato. ¿Cómo estamos al día de hoy, Señor? ¿Y qué habría que preparar, Señor, aleluya, en nosotros para estar listos para aquel día? Y entonces, Señor, nosotros, Dios, podamos oír: buen siervo y fiel. Toda la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén. Jesús, hermano, antes de hablarnos de que ha llegado el novio, antes de hablarnos del cansancio, antes de hablarnos que se cierra la puerta, antes de poner los demás elementos, el Señor, hermano, ya está atestiguando acerca de la vida de estas mujeres. Está hablando, hermano, acerca, aleluya, de cómo ellas han estado trabajando a lo largo de su vida cristiana, cómo ellas, hermano, aleluya, a lo largo, amén, de su andar, aleluya, hoy para ese día importante, saber si tienen el carácter, saber si tienen el temple, saber si tienen la fe. Mira, es muy importante lo que estamos mirando, porque el Señor, amén, como pocas veces nos presenta a vírgenes. Habla de mujeres vírgenes. Habla de personas, hermano, que se han guardado, aleluya, en esa área, que ellas, hermano, aleluya, han decidido, amén, por tener esa pulcredad, amén, en este sentido. Y dice el Señor, ellas son vírgenes. El problema no está, hermano, aleluya, en la situación de una vida de pecado desenfrenada. No está, hermano, aleluya, el problema no lo está señalando el Señor en el sentido de alguien que vive para su carne. Dice el Señor, ellas tienen otro problema. El problema de unas de ellas es que son insensatas. Y lo que hace que las otras sean diferentes es que las otras han sido prudentes, todas vírgenes, pero hay algo que las diferencia, hermano. Y cuando tú y yo, aleluya, vivimos de cierta manera guardándonos para Cristo, muchas veces nos olvidamos, hermano, de aquello intangible en nuestras vidas, en lo cual no queremos ya atender, hermano, por el hecho de vernos, aleluya, de alguna manera en santidad, de alguna manera en consagración, porque nos vemos, hermano, alejados de los pecados pasados, porque nos vemos de alguna manera, hermano, que ya hemos hecho cosas que pueden reflejar el cristianismo. El problema es que dice que estas mujeres, hermano, iban a esperar. Como tú y yo estamos en la espera de la venida de Cristo, como tú y yo, hermano, esperaremos los años que sean, y si no, como dice el Evangelio, quizá aún en la tumba, hermano, aleluya, tendremos que salir para ver que ese día llega. Pero mientras a nosotros nos acontece el entonces, tú y yo hoy tendríamos que mirar a nuestras vidas
aleluya, si hasta el día de hoy se ha conducido y se conduce con prudencia, o si somos personas, hermano, aleluya, insensatas, insolentes. Porque quizá tú y yo no hemos alcanzado a poder distinguir, hermano, esta parte dentro de nosotros y estamos confiando, aleluya, como dice la Biblia, mirando que nuestro camino es recto, mirando que nuestro camino es derecho, pero al final de él es la muerte. Así que nosotros tenemos que mirar por qué Cristo, aleluya, pone, hermano, el dedo, por qué Cristo habla, teniendo tantas cosas que podría decir y pone e involucra, aleluya, un estado del carácter. ¿Por qué el Señor, hermano, puede hacer alusión a cómo podemos nosotros estarnos, aleluya, comportando, a cómo tú y yo estamos decidiendo? Quisiera primero, aleluya, que tú y yo pudiéramos ver más de cerca qué es un insensato. Que tú y yo pudiéramos, hermano, aleluya, redarguir en la Biblia y mirar cómo el Señor habla acerca del insensato. La palabra insensato, hermano, viene del latín insensatus y significa que no tiene sentido común. Significa, hermano, aleluya, que es un ser por obviedad irracional, que no piensa bien, es decir, que es imprudente. Y los sinónimos de insensatus, hermano: loco, necio, alocado, irresponsable. Loco, necio, alocado, irresponsable. Esos son los sinónimos de insensato. Y entonces un insensato, hermano, no tiene sentido común, es decir, es irracional, no piensa correctamente, amén, no piensa bien, es imprudente. El libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 23, Proverbios 10, 23. Proverbios, capítulo 10, versículo 23. Mire lo que dice aquí. El hacer maldad, ¿sí está ahí? El hacer maldad es como una diversión al insensato. Escucha eso, hermano, y quiero que lo entienda. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Pero estamos hablando del insensato. O sea, una persona, hermano, que hace algo mal, para él es diversión. Él se ríe y todo se queda viendo como diciendo, ¿por qué te ríes? Pero aquella persona, hermano, que es irracional, aquella persona que es alocada, aquella persona, hermano, que se mueve en esa irresponsabilidad, esa persona, hermano, a la cual está llamando el Señor a unas vírgenes. Saben, estas mujeres son vírgenes, pero han sido alocadas en sus decisiones, arrebatados, pues. No tiene un sentido común. Hermano, y es que muchas veces tú y yo podríamos, aleluya, no entender que Dios nos vea a nosotros como personas que no tengamos sentido común, porque para ti y para mí, aleluya, creemos que sí tenemos sentido común, porque si nos dicen ¿qué prefieres, la vida o la muerte? Pues mi sentido común me dice que la vida. El problema es, hermano, que no siempre en la vida encontrarás decisiones tan claras. No siempre va a haber vida y muerte para que puedas decidir, aleluya, con esta rapidez que la vida, porque el sentido común te dice que eso, un billete de 20 o uno de 1000, pues uno de 1000 es lo que yo preferiría. Claro, eso es sentido común. Pero muchas veces tú y yo, hermano, no alcanzamos a mirar que todavía hay cosas, aleluya, en las cuales nos recreamos y que tienen que ver, hermano, aleluya, con maldad, porque el Señor eso está haciendo alusión a estas mujeres. Son insensatas. Algo sigue habiendo en su corazón. Todavía ellas, aleluya, tienen eso en su vida, en su mente. Ciertamente son vírgenes. Ciertamente somos cristianos, hermano.
pero no aceptamos, aleluya, que muchas veces somos personas necias. Uno de los sinónimos. Y es que esto, hermano, aleluya, hace, amén, que el fin, escúchame bien, del insensato sea diferente a alguien que quiere moverse con prudencia y que trabaja con prudencia, que espera, aleluya, a su Señor, pero mientras espera está trabajando en tener prudencia. El insensato, hermano, todo es alá y se va. Todo es yo lo sé, yo lo puedo, es así de fácil, es así de sencillo. No, no, no seas alocado. Es el reino de Dios. Dice que estas mujeres, ¿qué hicieron, hermano? Pues tomaron nada más su lámpara y vámonos. Las otras tomaron una vasija, iban a cargar doble, sí, pero iban preparadas. Y estas dijeron, pues con esto la armamos. Ese es un pensamiento, hermano, de alguien insensato. Con esto que yo hago es suficiente para llegar al cielo. Con esto que yo hago es suficiente para vivir salvo. Con esto que yo hago es suficiente. ¿Quién dice que es suficiente? ¿Dios te ha dicho que es suficiente? Dios te ha dicho, deja de orar porque oras mucho. Dios te ha dicho, deja de dar porque das mucho. Dios te dice, deja de obedecer porque obedeces mucho. ¿Para quién ya es suficiente? Porque un insensato es alocado, hermano, es irresponsable. No alcanza a mirar las cosas. Tiene un deleite todavía en la maldad. Insensato, hermano. Estamos hablando de personas que no se prepararon para aquel día. Estamos hablando de algo que el Señor señala para que nosotros atendamos a ese señalamiento en nuestras vidas. En el libro, hermano, de Eclesiastés, mira este versículo. Es asombroso, porque el Señor nada más dice las prudentes y las insensatas y nosotros decimos, pues sí fue insensata. Pero atendiendo a lo que dice la Biblia, el insensato, Eclesiastés 7, versículo 17, subráyalo, ponlo ahí entre tus versículos favoritos. ¿Está ahí? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Pero voy a volver a leer. No hagas mucho mal. ¿Qué acabamos de leer? Que el insensato ¿en qué se divierte? En la maldad, ¿no? Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hermano, la insensatez acorta nuestras vidas. La insensatez, hermano, aleluya, nos puede llevar a que nos sorprenda la muerte. Decía ahorita el hermano, ¿quién ya tiene comprada la vida? La insensatez, hermano, es algo que evidencia nuestro deseo de morir. La insensatez, hermano, aleluya, nos va llevando de la mano, aleluya, a la muerte. Y tú sabes que la muerte es el antónimo de vida de Cristo. Así que cuando hablamos de alguien insensato, no estamos hablando solamente de alguien a quien le podíamos decir, hermano, ligeramente necio. Y cuando somos ligeros en decirle necio a alguien, hermano, quizá esta persona igual mismo toma ese sentido de ligereza y dice, bueno, soy un poco necio, pero ¿qué de malo tiene? A ver, yo quiero que tú lo leas y te hagas la pregunta, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿A cuántos les gustaría morir antes de su tiempo? Creo que a nadie, hermano. Bueno, a mí en lo personal no me gustaría. Pero si soy insensato, es antes de lo que estaba planeado. Adelanto algo, hermano, por causa de la insensatez, por causa de esa maldad en la cual yo me sigo recreando. Mateo 7:26, más conocido, por supuesto. Mateo 7. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Entonces el Señor lo que hace cuando está hablando de alguien insensato, hermano, en aquel tiempo de la espera, dice, es que pues tú nunca estuviste obedeciendo. Viviste pensando que sí, pero no. Tú estás en la espera igual que todos los demás. Estás esperando al esposo, estás esperando las promesas de Dios, estás esperando la resurrección, estás esperando que Dios, aleluya, se mueva. Pero si nuestras vidas se están moviendo en la insensatez, hermano, entonces dice el Señor, bueno, estás construyendo, pero tu construcción está sobre la arena. ¿Por qué? Porque tú escuchas, pero no obedeces. Oyes, pero no entiendes. Tú pides consejo y dirección, pero no vas por ahí. Por eso el Señor dice, alguien insensato es alguien que desobedece. Alguien insensato es alguien que tiene que ver, hermano, amén, no con que no pida consejo, sino con que no lo hace. Con alguien, hermano, que no pida dirección, sino que al final hace lo que quiere. La insensatez, hermano, aleluya, por eso te decía yo, es locura. Y para que alguien entienda la locura, hermano, tiene que estar cuerdo. Si tú vas a un manicomio, hermano, donde hay puros locos, ¿quién le dice que está loco al otro loco? También. Te voy a poner algo bien burdo. ¿Alguna vez has estado sobrio entre la plática de unos borrachos? Para que les entiendas tienes que estar borracho. ¿Sí estás aquí? Si no, no los entiendes, no capiscas, diría mi hermano Ulti. Pero te quieres reír, pues ponte igual de borracho. ¿Quieres entenderles? Tienes que estar igual de ebrio. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo en la insensatez? ¿Cómo sé que estoy edificando sobre la arena? Fácil. El Señor, porque te estoy comparando con un insensato, porque no obedeces, porque oyes las palabras y no las atiendes. ¿Sí está acá, hermano? O sea, la insensatez nos desprepara. La insensatez, hermano, nos juega nos juega nos da más bien un mal sabor de boca, nos juega mal. Somos vivos. Todos vamos a estar listos. Que no nos prepara la insensatez. No, primero nos acorta la vida. 2, nos hace divertirnos de lo malo. 3, nos hace edificar sobre la arena, la insensatez. Y escucha, Proverbios 23. Aquí tenemos que entender a la palabra de Dios, hermano. Porque es la palabra de Dios la que nos puede revelar, aleluya, en dónde estamos parados, cómo estamos funcionando. El Señor dice, mira, estas mujeres fueron insensatas. Así vivieron, Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato te envolverá en ella. La contienda, la pelea, el pleito, la discusión, tú tienes la culpa, no la tienes tú, fuiste tú, no fui yo. Discutir una cosa por meses y por años, cosa de insensatos. Cosa de personas, hermano, alocadas, sin raciocinio. Algo, hermano, y no te lo digo yo a ti directamente, es que eso significa y a eso está haciendo alusión el Señor. O sea, vivir así, hermano, no produce nada bueno a la larga. Vivir así nos deja fuera. Vivir así, hermano, al final no nos va a generar lo que necesitamos para esperar. No nos va a generar en el corazón, en el carácter, en la fe, lo que necesitamos para aquel día. Tenemos que hacer. O sea, cuando te digo hacer algo, me refiero con ese de ser, del ser, yo soy, tú eres, él es. ¿Sí está aquí? Para que siendo podamos hacer, yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es primero aprender a hacer las cosas antes de que yo sea. Porque estas mujeres, hermano, por insensatas, no fueron. Y por consecuencia, tomaron menos aceite. Por consecuencia, cuando se fueron, se quedaron afuera. Es que tú y yo tenemos que entender, hermano, que estamos en una preparación, en una perfección. ¿Qué dice aquí arriba donde dice discipulado?
¿Sí lo lee constantemente o no? Para que seamos hechura suya. Nosotros tenemos que ser creados en Cristo Jesús. Es eso lo que hace la palabra, el discipulado, el conjunto de cosas que se hacen en una iglesia, hermano. Es que se te prepara. No se te prepara solamente para que puedas atender a un ministerio. Estamos preparándonos para entrar al cielo, a la eternidad. Estamos preparándonos para irnos con Dios. Es por eso que hay áreas de nuestras vidas, hermano, que no nos gusta que sean tocadas. Porque no te estamos preparando para que puedas ser ujier, no te estoy preparando para que puedas predicar. Es parte y sí lo hacemos, pero estamos en algo más profundo, más eterno. Estamos preparándonos porque Cristo viene. Está aquí. Entonces, el insensato, por donde lo veamos, hermano, no la va a hacer, no la va a armar en su vida cristiana. Va a estar aquí como todos, como todas las vírgenes. Pero tenemos que atender a esa parte que finalmente es la que nos hace claudicar, la que nos hace tropezar. Que finalmente, hermano, es la parte más interesante de nosotros y a la que Dios atiende. ¿Has estado trabajando carácter o eres arrebatado? ¿Has estado trabajando en tu dominio propio o eres alocado? ¿Has estado trabajando en tu deleite de la maldad o te sigues divirtiendo con él? ¿Estás aquí? A mí, de los versículos que hemos leído, hermano, el que más a mí en lo personal me llegó a mi corazón por la imprudencia, ¿adelantarás tu muerte? Aquí. ¿Quieres morir antes de lo esperado? Yo le dije, no, Señor, no quiero. ¿Estás aquí? Y por otro lado tenemos a los prudentes, hermano. Por otro lado tenemos a las personas, aleluya, que dicen, yo prudentemente. En el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 33, porque la prudencia, hermano, tiene sus beneficios, así como la insensatez tiene sus contras. Así que ser prudente, hermano, no es cualquier cosa. El Señor está mencionando a mujeres prudentes, aleluya, y hay cosas bien interesantes. Génesis 41, 33. Vamos allá. Génesis 41, 33. ¿Dice ahí? Dice la palabra de Dios, hermano. Conocemos ya la historia. Por tanto, está hablando José, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Y qué hizo Faraón, hermano? Dijo, pues ¿quién más? Sino tú. ¿Y qué hizo este hombre prudente, José, hermano? Este hombre, hermano, aleluya, lo que hizo fue poder, hermano, anticiparse a la muerte, anticiparse a la ruina. Es que cuando hablamos de ser prudentes, hermano, también viene de una palabra latina que se llama prudence. Y esta palabra latina prudence significa o tiene que ver con ver antes, con prever, y tiene que ver con quien se anticipa a las consecuencias de sus actos. Cuando una persona es prudente, entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Se anticiparon y tomaron sus vasijas y tomaron sus lámparas, y las dos con aceites. No sabían cuánto tiempo, hermano, pero el aceite no está de más que sobre. Esa prudencia, esta anticipación, hermano, lo que hace es producir vida. Una persona, hermano, prudente puede entender que su vida de desobediencia al final es camino de muerte. Una persona prudente se anticipa y dice, no me voy a mover así porque esto es muerte. No me voy a mover así porque es construcción en la arena. No, yo no voy a vivir así porque esto no me beneficia en ningún sentido. La prudencia, hermano, me despierta a prever. Hablar de una persona prudente, hermano, es alguien que por consecuencia se prevé de las situaciones. Yo he oído cuando ustedes, los líderes, suben aquí a enseñar acerca de la oración y dicen, y venimos por la mañana porque no sabemos qué será de nuestro día, pero venimos a orar por las mañanas para que ese día sea diferente. Orar por las mañanas prevé cosas.
¿Estás aquí, hermano? Es que la prudencia, hermano, tenemos que verla. Tú hazte de un hombre prudente y ponen al hombre prudente y el hombre prudente dice, esto para ti, esto para guardar, esto para acá y esto para acá. Y en el tiempo, hermano, de la sequía y en el tiempo de la hambruna y en el tiempo en que todos necesitaban de comer, él tenía lo suficiente porque fue prudente. No se alocó, no se alocó, había mucho grano y se alocó, no, porque alocarse es de insensatos. ¿Estás aquí? Es importante entender, hermano, que la diferencia entre la prudencia, hermano, aleluya, y la insensatez tiene, aleluya, que ver con nuestro destino y golpea nuestras vidas. Así que tú y yo necesitamos, hermano, atender y trabajar para ser prudentes. Y si podemos nosotros detectar que hay en nosotros insensatez, es un buen tiempo para cambiar de camino. Es un buen tiempo, hermano, aleluya, para quitarle el poder a la muerte sobre nosotros. Quizás tú todavía no lo descubres. Yo lo he oído en varios testimonios de hombres de aquí o de hombres de otras iglesias que dicen, si no fuera por Dios, hoy estaría muerto. No, no, no eres el campeón. No, no, no eres Juanita Banana. Que la libras y la libras, no, hermano. No, no, no es que no ha sido nosotros. Tienes que entender que haya habido una gracia de Dios y no podemos aprovecharnos de ella. Y la prudencia nos hace atender las cosas con certeza. ¿Estás aquí? El libro de Proverbios, capítulo 10. Entonces, tú y yo necesitamos mirar que esto, hermano, no se compra en la tienda. Que para ser prudentes necesitamos ser discipulados, enseñados. Que para ser prudentes, hermano, necesitamos permitir la obra del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Que para ser prudentes, hermano, necesitamos una autoridad sobre nosotros. ¿Qué le dijo el faraón al hombre prudente? Solamente yo estaré sobre ti en el trono. O sea, sí te doy todo el país, pero hay una autoridad sobre ti. ¿Estás acá? Porque así se mueven las cosas. Porque el prudente, hermano, aún el prudente necesita una autoridad. Alguien que le enseñe, alguien que lo disipule, alguien que lo direccione, alguien que esté trabajando sobre él. Proverbios 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla sabiduría. Las lavares para la espalda del falto de cordura. Pero la parte importante es la primera. En los labios del prudente se halla sabiduría. Es decir, hermano, la prudencia nos permite precisamente meditar en la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Si meditas en esto de día y de noche, si todas las cosas las traes, aleluya, y las pones en la palabra, te va a ir bien. Entonces, un hombre, hermano, que quiere, aleluya, hablar con sabiduría, un hombre que quiere tomar decisiones que prevean su vida, que prevean su destino, que prevean su vida financiera, que prevean, hermano, incluso hasta la siguiente generación, va a necesitar y va a requerir de prudencia. Y por ende, hermano, la forma de hablar es una de las evidencias de que el hombre o mujer se mueven con prudencia. ¿Cuántas veces no te he enseñado que la verdad no suple la prudencia? Te lo he enseñado, hermano. ¿Qué crees? ¿Te gusta ser más verdadero que prudente? ¿Te gusta ser más insensato que prudente? ¿Te gusta ser más imprudente? Nadie dice que no tengas la verdad, pero eres insensato. Y eso es algo que no nos gusta, pero es algo en lo que Dios quiere que nos preparemos. ¿Y es usted virgen? Sí, Dios le ve así. ¿Pero por qué, hermano? ¿Que tienes la verdad, tienes derecho a ser imprudente? No, no, porque esa insensatez, esa imprudencia, hermano, te pone en jaque mate a ti. Hay una retribución sobre la insensatez. No es cualquier cosa vivir así.
Tenemos que atender, hermano, a ser prudentes para que la sabiduría también esté en nuestro hablar, porque de lo que habla nuestra boca, aleluya, se refleja la llenura de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podríamos decir que soy lleno de sabiduría cuando nuestra boca, hermano, habla con insensatez? Te vuelvo a repetir, no es la verdad. Es que has decidido usar la verdad y mostrarte, hermano, insensato. Así que tú puedes usar la verdad con prudencia. Puedes usar la verdad, hermano, aleluya, para edificarte. Puedes usar la verdad. Me preocupa que alguien hable de ti. Para que no hablen de mí, les voy a decir la verdad. No, ya ni siquiera tienen que haber escuchado esa verdad. Así que tú y yo tenemos que eso. Que un día, hermano, Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hablamos. Y esa es la parte, aleluya, en la que tú y yo tenemos que entender a estas vírgenes, porque el reino de los cielos es así. No es que el compañerismo cristiano del camino sea así, es el reino de los cielos donde esto se mueve así. Y el libro de Mateo, capítulo 7, que también lo conoces, ¿sí está acá? Mateo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo voy a comparar a alguien que tiene visión, que ve desde antes, se anticipa a las cosas. Hermano, es importante entender que se tiene que trabajar en nosotros, porque dice, alguien que es obediente lo comparo a alguien que es prudente, alguien que es obediente lo comparo a alguien que es sabio, alguien que es prudente lo comparo a alguien que entiende la consecuencia futuro y por ende voy a hacer esto y vamos a edificar más. Y José empieza a trabajar, hermano, y le dice a los hombres, a sus hermanos, yo todo esto que pasé ha sido porque hay un fin. Dios tenía un propósito y el propósito era guardar la vida. Es así con las vírgenes. Aquí hay prudentes y hay insensatas. Y las prudentes, hermanos, sirvieron para guardar la vida. Su prudencia, su trabajo, su arduo caminar, hermano, el discipulado, la enseñanza, todo lo que sufre alguien. Por decir una palabra, sufren, porque no sufre uno, pero todo eso, hermano, que atiendes tu carácter para ir hacia el frente. Todo eso, hermano, aleluya, que se mueve. Nosotros con un fin, poder, hermano, aleluya, atender. Dice la palabra de Dios, echa mano de la vida eterna. Así que alguien, hermano, que se mueve en la insensatez, no puede echar mano de la vida eterna. Para echar mano de la vida eterna hay que ser prudente. En otras palabras, tienes que ser obediente, tienes que ser sabio y tienes que ser un hombre que prevé, hombre o mujer, por supuesto. Cuando estas cosas, hermano, no son la aleluya, las cosas que te están caracterizando, entonces hay algo que trabajar. Hay algo que trabajar en nosotros. Y Dios y el Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, están dispuestos a seguir trabajando en nosotros, hermano, porque estamos en tiempo de preparación. ¿Estás aquí? Yo oigo que algunos que preparan para la boda van a una prueba del banquete. ¿Estás aquí? Pues van primero a probar. Están a tiempo de decir, esta crema está muy fea. Están a tiempo de decir, no le ponga coliflor a esto, está gacho. ¿Estás aquí? Hermano, pero si fueran a probar en la mañana y la fiesta es en la tarde, pongo ese plato así de feo, pues ya qué hago. Nosotros no estamos para prepararnos de aquí a mañana, espero que el Señor no venga hoy. Estamos creyendo que el Señor va a venir y estamos en tiempo de preparación. Estamos a tiempo, hermano, de saltar, aleluya, de la insensatez a la prudencia. Estamos a punto, hermano, aleluya, de convertirnos en algo diferente. No esperemos a la mera hora, que no nos va a dar tiempo.
Si en estos años que Dios lleva trabajando en nosotros no somos perfectos, imagínate cuánto nos falta. Cuánto más tiene que trabajar el Señor. Por eso estamos a tiempo, para que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. Pero tenemos que atender, hermano, a lo que el Señor dice y poner los ojos en qué y cómo queremos vivir, como personas prudentes o como personas insensatas. Pero hoy tú y yo ya sabemos que el destino de cada uno de ellos es muy diferente y usted necesita escoger qué tipo de destino quiere. Y si usted quiere ese destino, usted solamente tiene que actuar como prudente o como insensato. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Pero es muy claro, es muy claro. ¿Por qué has de morir antes? Qué fuerte, ¿no? Dice el Señor, al que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Hermano, tanto estos hombres edificadores como las vírgenes, destinos totalmente diferentes. Y cuando digo destino, usted tiene que entender que entre el presente y el destino hay una fracción de tiempo. ¿Sí estás aquí? Así que esa fracción de tiempo, hermano, es la que a nosotros, aleluya, nos atañe. Voy a hacer que Dios siga trabajando en mí, voy a buscar al Espíritu Santo que trabaje en mí, voy a prepararme porque en esta fracción de tiempo, de aquí a aquel día, yo necesito estar, aleluya, siendo una persona, aleluya, que Dios me vea prudente, que esté lista para aquel día, que esté listo para aquel momento, que pueda estar, aleluya, totalmente definido. ¿Qué dijo Pablo, hermano? No sea, no sea que siendo heraldo para otros, al final termine siendo avergonzado. Al final, no antes. Ya caminamos, ya hicimos, ya vivimos, ya decidimos. Y al final, ¿por qué no estás vestido de bodas? Al final. Así que tú y yo estamos en un tiempo de gracia, de perseguirnos preparando para aquel día glorioso, para ese día, hermano, va a ser un día majestuoso, de los mejores de nuestras vidas con Cristo Jesús en la eternidad. Estamos invitados. Yo con esto cierro. He oído en las bodas código de vestimenta. ¿Qué he oído? Código de vestimenta. Los novios quieren, todos vayan vestidos de pingüinos. Tú dices, bueno, pues sí quiero ir. No tengo, pero pues voy a comprar o a rentarme mi traje de pingüino para ir. Híjole, es que los novios dicen que todos vayamos de rosado. No, pues con ese color me veo mal, pero quiero ir. Vámonos de rosado. Todos vayan de blanco, todos de negro. ¿Estás aquí? Hermano, y si quieres ir, ¿te ha tocado que digan todos de blanco y llegue alguien de color? Se ve chulo, ¿no? Todos hablan de él. Hace muchos años nos invitaron a una boda y nos dijeron, sin niños, no puedes traer a tu nene. Dejamos a nuestra hija, era una boda de la iglesia, pero los hermanos habían programado para que no hubiera niños. Me desgarro las vestiduras y digo, ay, no quieren a mí, no voy, que se pierdan mi presencia. Órale, queremos estar en ese día importante, queremos participar, voy a dirigir. ¿Estás aquí, hermano? Si te pidieran algo para ir a una boda, ¿te pondrías tus moños o irías? Porque estamos siendo invitados a una boda. Y para esta boda, hermano, también hay muchos códigos con los que hay que cumplir. Cierra un momento tus ojos. Y de lo que hablamos esta noche es de, ¿somos personas rescatadas?
Somos personas que, como el Señor le dijo a Pedro, solo los pies porque ya eres limpio de todo. Somos personas que hemos sido justificadas porque hemos creído en Jesucristo y en su sacrificio. Somos personas, hermano, que hemos sido perdonados en nuestros pecados porque Él nos perdonó y nos justificó. Porque todo el que en Él cree es salvo. Somos la representación de esas vírgenes. Pero en esa salvación, en esa justificación, en esa limpieza, ¿estamos viviendo prudentemente? ¿O estamos viviendo con insensatez? Locados, necios, desobedientes, irracionales. ¿O estamos siendo obedientes, proveyendo a nuestro futuro espiritual? ¿Estamos siendo personas racionales que son capaces de prever? Eso es lo que tú y yo como iglesia tenemos que atender, hermano. Ese es el área en la que Cristo quiere estar trabajando en nosotros. Que haya en nosotros características de personas prudentes. Qué bueno que tengas la verdad, pero sé prudente. Porque muchas veces nuestras verdades hieren, lastiman, dividen. Porque aunque sea verdadero, podemos usarlo con injusticia. Podemos usarlo como una daga. Aunque sea la verdad, podríamos usarlo para lastimar y terminar siendo insensatos. Así que yo quiero animarte esta noche, hermano, para venir al altar y decirle: Señor, ayúdame y trabaja en mí para que viva como alguien prudente. Que pueda ver en mí ese deseo de vida, ese deseo de obediencia, ese deseo de edificar sobre la roca, esas ganas de convertirme en alguien sabio. Ese es el deseo de cada uno de nosotros, hermano. Es algo que Dios puede mostrarnos y decirnos: te puedo sacar de aquí. Pero la iglesia tiene que seguir recibiendo el trabajo de Dios sobre su vida, porque nos queda tiempo y estamos siendo preparados. Así que si Dios habló a tu vida en alguna área, si tú sabes que hay algo que tratar con Dios, si tú sabes que tienes que buscar al Señor para que sigas, aleluya, en tu caminar cristiano y seas alguien prudente, mientras cantamos una alabanza, tú puedes tomar tu decisión de venir al altar y hablar con Dios. Pero necesitamos ser una iglesia prudente. El Señor está aquí y quiere ayudarnos. Aleluya, vamos a adorar a Dios.